¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con el tema de circuitos acoplados magnéticamente. Perdón. Eh, Tenemos este segundo ejemplo. En este ejemplo ya tenemos lo que es eh, un circuito que consta de dos mallas anterior y está también conectado eléctricamente. El circuito anterior veíamos que únicamente existía acoplamiento magnético y esto es lo que inducía voltaje en la malla número 2. Aquí directamente podemos ver que sí existe un acoplamiento eléctrico por medio de cables y también vamos a tener un acoplamiento magnético con esta inductancia mutua. Entonces, este circuito pues consta de una fuente de voltaje de 127 volts con 0 grados, una resistencia en la malla número 1 de 3 ohms, una reactancia capacitiva de 4 ohms, una reactancia inductiva de 3 ohms. Esto es para la malla 1. En la malla 2 vamos a tener esta misma reactancia de 3 ohms, esta reactancia inductiva. Tenemos otra reactancia inductiva de 6 ohms y una resistencia de 6 ohms. También, pues como podemos notar, tenemos una reactancia mutua de 3 ohms, que es un acoplamiento magnético entre esta bobina de 3 ohms y esta bobina de 6 ohms. Ok, entonces vamos a empezar analizando únicamente los elementos de la malla número 1. En esta malla yo tengo una fuente de voltaje. Si seguimos el sentido de la corriente, entra por su parte negativa, por lo tanto tenemos menos 127 volts con 0 grados. Si recordemos que la suma de las caídas de voltaje en esta malla cerrada me debe dar igual a 0. Okay. Luego tenemos que la caída de tensión en esta resistencia de 3 ohms va a ser los 3 ohms por la corriente I1. Aquí lo tengo. Más la caída de tensión en mi reactancia capacitiva, que es menos J4 por I1. Aquí está. Y por último, la caída de tensión en esta bobina, que es J3 por I1, que va en este sentido, menos I2, que va en sentido contrario. ¿Ok? Yo aquí ya analicé los 3 elementos cuatro elementos de mi malla número 1. Sin embargo, en esta bobina vamos a tener una caída de voltaje que es producida por el acoplamiento existente con esta bobina de J6. ¿Quién es quien produce esa caída de tensión que yo voy a tener en esta bobina? La produce la corriente I2 al pasar por esta bobina de 6 ohms. ¿Ok? Por lo tanto va a ser J3 por I2. ¿Cómo determino yo el signo que yo voy a tener? Voy a analizar las corrientes. La corriente I1 entra a esta bobina por punto y sale por no punto. Y la corriente I2 entra por no punto y sale por punto. Entonces, cuando entra por punto, aquí lo tengo, entra por punto y sale por punto. Aquí lo tengo, esta entra por punto y aquí sale por punto. Tengo que mi inductancia mutua va a ser negativa. Por lo tanto tengo un signo negativo y pues ya sabemos que quien produce la caída de voltaje en esta bobina es la corriente I2 al pasar por la bobina de J6 y su magnitud va a ser de J3 por I2. Aquí está. Todo esto es igual a 0. Este resultado
Y ya únicamente agrupo los términos. Aquí yo voy a tener eh, 3 multiplicado por la corriente y 1. Tengo este menos J4 y J3 más J3, lo que me da menos una J o menos J por I1. ¿Sí? Que es la resta de menos J4 por I1 más J3 por I1. Me da menos J, todos estos dos términos multiplicados por I1. ¿Ok? Y en I2 yo voy a tener esta J3 multiplicado por menos I2 y este otro menos J3 multiplicado por I2. Por lo tanto tengo menos J6 por I2 y únicamente paso mi voltaje de 127,0 hacia el otro lado de la ecuación, lo que me da 127,0. ¿Ok? ¿Sí? Únicamente pues cambia el signo de ser negativo al pasarlo al otro lado de la ecuación, pasa a ser positivo. Hacemos lo mismo con la malla número 2. Vamos a analizar los elementos que conforman esta malla. Vamos a empezar con la resistencia de 6 ohms. Yo voy a tener que la caída de voltaje en esta resistencia de 6 ohms va a ser 6 ohms por la corriente I2, que es la corriente que pasa por esta resistencia. Aquí lo tengo. Luego llego a esta bobina, en la cual su caída de voltaje va a ser J3 por I2, que es la corriente predominante en este caso. Es predominante debido a que es la corriente que estamos analizando y la corriente sería I2 menos I1. Aquí está. Llego a esta otra bobina de 6 ohms y la caída de tensión en esta bobina va a ser 6 ohms por la corriente que circula a través de ella, que es I2. Aquí lo tengo. Ya por último voy a analizar nuevamente lo que son mis inductancias mutuas. ¿Ok? En esta bobina, sí, me regreso, hago la vuelta completa. En esta bobina yo tengo una caída de tensión que es producida por esta bobina de J6. ¿Ok? Aquí ya no me interesa el sentido de la corriente I1 porque directamente yo estoy analizando lo que lleva la malla número 2. ¿Sí? Aquí la corriente I1 ya no me interesa. Por lo tanto yo voy a tener una caída de voltaje en esta bobina producida por la corriente I2 al circular por la bobina de J6. ¿Ok? Cuando digo que no me interesa lo que suceda con la corriente I1 es al momento de encontrar los signos. Porque, como repito, la que estoy analizando y mi corriente predominante es la corriente I2. Muy bien. Entonces ya sé que la caída de voltaje en esta bobina va a ser de J3 ohms. ¿Ok? Aquí lo tengo, J3. El signo, vamos a utilizar otra vez la ley de los puntos. La corriente predominante que va a circular por esta va a ser I2 menos I1. Como I2 es la predominante, vamos a agarrar el sentido de I2, que entra por no punto y sale por punto. Y en esta bobina también entra por no punto y sale por punto. Es decir, ambas corrientes salen por punto. Si yo me regreso,
Ok, jóvenes. Cuando tengo que salen en el mismo sentido, es decir, si salen por no punto y por no punto, o salen por punto y punto, mi inductancia mutua va a ser positiva. Que es igual que la ley de los signos. Si ambas salen por no punto es positiva, si salen por punto es positiva. ¿Ok? Y si una sale por punto es negativa. Recordemos que va a ser igual que la ley de los signos. Como en este caso la corriente sale por punto y sale por punto, el signo va a ser positivo. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo que la caída de tensión aquí producida en esta bobina va a ser J3 por la corriente I2. Aquí lo tengo. ¿Ok? Luego me regreso a esta bobina. En esta bobina también va a existir una caída de tensión que va a ser producida por esta bobina de acá. ¿Ok? En esta bobina también tengo una caída de tensión, la cual va a ser igual de magnitud, J3. Y quien produce esta caída de tensión es la combinación de I2 menos I1, porque es la corriente que circula a través de esta bobina. ¿Okay? I2 menos I1 es la que me produce una caída de tensión en esta bobina de J6 al circular a través de esta bobina de J3. De igual manera, puedo analizar la ley de los puntos y como repetí, para este caso, como estamos analizando la malla 2, la corriente I2 es la predominante, por lo tanto vamos a seguir el sentido de la corriente I2. Entonces la corriente que circula a través de esta bobina es la diferencia de I2 menos I1, siendo I2 la corriente predominante, por lo que seguimos el mismo sentido y la corriente entraría por no punto y saldría por punto. Y pues al pasar por esta bobina, la corriente igual entra por no punto y sale por punto. Igual que en el caso anterior, mi inductancia mutua va a ser positiva. Por último, no tengo fuentes de tensión, igualo todo a cero. Y pues vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a agrupar términos. ¿Ok? Empiezo con los términos de I1. Y aquí voy a tener más J3 por menos I1 menos J3. Voy a escribir aquí para que se vea bien. Okay, aquí tengo menos J3. Y tengo esta otra que es más J3 menos I1 menos J3. De igual manera. Y la suma de ambos me da menos J6, todo multiplicado por I1. ¿Ok? Sigo con los elementos de la corriente 2. Aquí tengo principalmente únicamente 6 ohms por I2 como parte resistiva, y las inductancias tengo más J3 por I2, J6 por I2, J3 por I2 y J3 por I2. Okay, la suma de todo esto me da más J15. Por lo tanto, la impedancia es 6 más J15, todo multiplicado por I2, y lo igualamos a 0. Por último, para encontrar disculpen, para encontrar las corrientes, puedo utilizar aquí ya lo que viene siendo mi calculadora. Me voy a matriz, abro corchetes,
y empiezo a vaciar las ecuaciones que obtuve. El primero es 3 menos J coma para cambiar de renglón y menos J6 y el voltaje que es 127. Punto y coma para cambiar de fila y empiezo con los datos de la malla 2. Primero tenemos menos J6 nuevamente le doy coma y del otro lado tengo 6 más J15. Y por último mi voltaje de la malla 2 que es 0. Una vez hecho esto, cierro corchetes, cierro paréntesis y le doy enter. Ok, compruebo primero que nada que haya metido bien los valores de mis ecuaciones. Ok, en el primero tengo 3 menos menos J o menos I. Después tengo menos 6 y 127. Después tengo menos 6 y 6 más 15i y el voltaje lo tengo como 0. Aquí me está entregando las corrientes, me las entrega en forma rectangular. Para convertirlas en forma polar yo me voy aquí a modo, cambio el formato de número complejo de rectangular a polar y únicamente le vuelvo a dar enter y aquí me entrega ya lo que viene siendo las corrientes en su forma polar. Y tengo que para la corriente 1 tengo 25.88 amperes con un ángulo de 38.72 y para la corriente 2 tengo 61 amperes con un ángulo de 60.52. También se suele mucho utilizar el análisis de los circuitos acoplados magnéticamente utilizando los diferentes teoremas que se vieron en circuitos 1. Uno de ellos es utilizando el teorema de Thevenin, el cual vamos a analizar. En este circuito yo tengo una fuente de voltaje de 220 volts, una resistencia de 5 ohms, una reactancia inductiva de J15 ohms, una resistencia de 10 ohms y esto es lo que conforma la malla número 1. En la malla número 2 tengo nuevamente esta resistencia de 10 ohms, esta reactancia inductiva de J12 ohms, una resistencia de 8 ohms y estos son los elementos que conforman esta malla I2. Y por último, si nosotros tuviéramos cerrada esta malla de aquí, tendríamos una tercer malla compuesta por 8 ohms y los 10 ohms de acá. Ok, por último podemos ver que entre estas dos bobinas
yo tengo un acople magnético, el cual tiene una inductancia mutua de 9 ohms. ¿Ok? El voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje que yo tenga en estos dos puntos, va a ser directamente la corriente I2 por mi resistencia de 8 ohms. Pero para esto primero necesito yo encontrar el valor de mi corriente I2. Entonces lo que yo voy a hacer es proponer la ecuación de mis tres mallas. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. En mi malla número 1 yo tengo una fuente de voltaje, el cual en este caso va a ser menos 220 con 0 ohms. Tengo una caída de voltaje en esta resistencia de 5 ohms provocada por I1 de 5 ohms por I1. Luego tengo en esta reactancia inductiva una caída de tensión de J15 más, por I1. Es la caída de tensión que yo tengo aquí. Y por último, en esta resistencia de 10 ohms yo tengo una caída de tensión de 10 ohms que es multiplicada por I1. En este caso la I1 es mi corriente predominante, por lo tanto es I1 menos I2. ¿Ok? Me detengo en esta inductancia debido a que en esta inductancia yo voy a tener una caída de tensión que es provocada por esta bobina de J12. Y la corriente que produce esta caída de tensión es la corriente I2 al pasar a través de esta reactancia inductiva. Por lo tanto es J9 la magnitud. Recordemos que la magnitud va a ser la reactancia mutua, J9 por I2. ¿Ok? Determino el signo. En esta bobina la corriente que cruza a través de ella es la corriente I1, que entra por no punto y sale por punto. ¿Ok? Aquí nos vamos a quedar que sale por punto. Y en esta bobina la corriente que circula por aquí es la I2, que entra por punto y sale por no punto. Por lo tanto, esta sale por punto y esta sale por no punto. Como son signos contrarios, ¿sí?, el signo que corresponde es negativo. Y aquí lo tengo. Menos J9, que el J9 es la inductancia mutua por la corriente I2, que es la que provoca una caída de voltaje en esta bobina al pasar por la bobina de J12 ohms. Todo lo igualo a 0 y paso a agrupar los términos que son iguales. De parte resistiva tengo 5 ohms por I1 y 10 ohms por I1, lo que me da un total de 15 ohms de parte resistiva. En la parte inductiva tengo J15 ohms J15 ohms por I1, nada más. Todo esto lo factorizo y me queda 15 más J15 por I1. Muy bien. Luego paso a agrupar los términos de I2. Aquí tengo directamente tengo directamente 10 por menos I2, lo que me da menos 10 por I2. Y tengo menos J9 por I2, lo factorizo y me da un resultado de menos 10 menos J9 por I2. El voltaje que yo tengo en esta malla es 220 volts con 0 grados, el cual al tenerlo negativo, si yo lo paso al otro lado de la ecuación, queda como positivo. Hago lo propio con la malla número 2. En la malla número 2 voy a comenzar por esta resistencia de 10 ohms. Aquí la corriente dominante va a ser I2, por lo tanto la caída de voltaje en esta resistencia de 10 ohms es 10 ohms que multiplica a I2 por menos I1. Aquí está. ¿Ok? Más
Llego a esta bobina J12 y la caída de tensión es provocada por la corriente I2. Y por último llego a esta resistencia de 8 ohms, el cual tiene una caída de tensión provocada por I2, que es la corriente dominante, menos la I3. Ok. Si yo regreso a esta malla, me doy cuenta que en esta bobina de 12 ohms yo voy a tener una caída de tensión provocada por esta corriente, por esta bobina, perdón, de 15 ohms, el cual su magnitud va a ser de J9 por la corriente que circula a través de esta bobina, que es I1. De igual manera vuelvo a analizar vuelvo a hacer el signo por el método de los puntos y hago lo mismo que hice anteriormente, que esta corriente I1 sale por punto y esta corriente I2 sale por no punto, lo cual son signos contrarios y me indica que el signo de esta inductancia mutua va a ser negativa. Por lo tanto, ya tengo todos los elementos de mi malla y lo único que resta es agrupar términos. Entonces tengo 10 por menos I1, menos 10. Y tengo menos J9 por I1. Aquí está. ¿Ok? En lo que corresponde a la corriente I2, tengo 8 por I2 y 10 por I2, lo que me da un total de 18. Y tengo más J12 por I2. Y son todos los términos que yo tengo en la corriente 2. Y por último tengo más 8 por menos I3, lo que me da un más menos 8 por I3. Aquí directamente pues yo lo puedo quitar los signos, pero quiero dar a entender que este 8 es negativo. Ok, y pues este es igual a 0, ya que en esta malla no tengo ninguna fuente de voltaje. Y por último analizamos la malla 3, que compone estos dos elementos. Esta resistencia de 8 ohms, ¿sí? Aquí la corriente dominante pasa a ser I3, por lo tanto la caída de tensión en esta resistencia de 8 ohms es 8, los 8 ohms por I3 menos I2. ¿Okay? Aquí lo tengo, más esta resistencia de 10 por la corriente I3. En esta malla no tengo acoplamiento magnético, por lo tanto no existe voltaje inducido y se queda tal cual. Entonces agrupo términos nuevamente, tengo 8 por I2 y tengo 8 por I3 más 10 por I3, lo que me da un total de más 18 por I3. Entonces las ecuaciones de mis mallas pasan a ser los siguientes. Ok, y vamos a encontrar la corriente I1 y I2. Bueno, aquí ya la encontré, pero vamos a ver el procedimiento. Vamos el procedimiento no lo tengo, pero lo vamos a hacer directamente en la calculadora. Ok, de igual manera, igual que en el ejercicio anterior, vamos a abrir una matriz
Abro corchetes y vamos a empezar metiendo todos los parámetros de mi malla. En la primera tengo 15 más J15 menos 10 menos 9i J9, y no tengo elementos que coincidan con la malla 3, por lo tanto es 0. Doy otra coma más y meto el voltaje, que es 220. Paso al siguiente renglón. Meto los datos. Más 18 y menos 8. Por último el voltaje, que es 0. Los elementos de la malla 3. Compruebo haber metido bien los valores. Menos 10, menos 9, 18, 12, menos 8, 0, 18, 0, menos 8 y 18. Y 0. Ok. Como les comenté, yo anteriormente aquí había calculado ya la corriente I2 e I1, y vemos que son totalmente diferentes a los que yo tengo aquí. Esto debido a que lo estamos analizando por el método de Thevenin y tenemos estos dos puntos abiertos. Por lo tanto, hacerlo así directamente no nos va a entregar la corriente real. Entonces lo que tenemos que hacer es analizarlo por el método de las determinantes. Okay, permítanme un poquito. Ok, como les comenté, lo podemos hacer por el método de determinantes
O como aquí están abiertos estos dos puntos, excluimos lo que viene siendo la malla 3, las ecuaciones, y obtenemos I1 y 2 utilizando únicamente las ecuaciones de la malla 1 y de la malla 2 sin incluir los elementos de la malla 3. Entonces hacemos lo mismo, pero únicamente con dos mallas. Abro corchetes y vuelvo a meter los de la corriente I1, que es 15 más J15. Le doy una coma, menos 10. Aquí excluyo el elemento de la malla 3 y me voy directamente al voltaje. Hago lo mismo con la malla 2. Okay, checo que los términos que hay introducidos sean correctos. 15 más 15, J15, menos 10 menos J9, y el voltaje que es 220, menos 10 menos J9 y 18 más J12, y el voltaje que es 0. Y de esta manera obtengo las corrientes de la corriente I1 y la corriente I2. Pero yo necesito encontrar también esta corriente 3. Y directamente esta corriente 3 sí la tengo que encontrar forzosamente utilizando el método de las determinantes. Para utilizar el método de las determinantes, si yo modelo las ecuaciones que tenía anteriormente, utilizando todos los términos de las matrices que yo encontré anteriormente, excluyendo los voltajes, es decir, estos tres voltajes 220, 0 y 0 no los voy a incluir en lo que viene siendo mi determinante. Entonces vamos a encontrar la determinante. Abro una matriz. Voy a utilizar la que dice RRF, voy a utilizar la que dice DET. Abro corchetes y meto los términos de mis tres mallas.
Ok, de igual manera verifico que haya metido bien los datos de mis matrices. 15 más J15, aquí lo tengo. Menos 10 menos J9, aquí está. Y del otro lado tengo 0. Menos 10 menos J9. 18 más J12 y menos 8, aquí está. 0 y menos 8 y 18. Entonces, por lo tanto, ya comprobé que los datos introducidos están correctos. Y yo tengo una matriz determinante de un valor de 3912.94 con un ángulo de 85.33. Esto yo lo voy a conocer como mi matriz determinante. Y para encontrar, ahora sí que la matriz de mi malla 3, lo que hago es que la matriz que yo quiero encontrar, la matriz determinante que yo quiero encontrar, si yo la tacho, como lo estoy haciendo aquí, que yo quiero encontrar los valores de I3, por lo tanto yo los tacho y me quedan los valores de I1 e I2. ¿Ok? Estos valores son los que yo le voy a volver a sacar una determinante. Entonces vuelvo a abrir la determinante. Y abro corchetes. Y aquí pues únicamente meto los datos de la corriente I1 e I2. Ok, verifico que haya metido los datos correctamente, que son 15 más J15 de I1, menos 10 menos J9 de I2, y en la malla 2 es menos 10 menos J9 de I1, 18 menos más J12 de I2. Ok, esto me da una matriz de la malla 3, una matriz determinante de la malla 3 de 279.17 con un ángulo de 75.26. Correcto. Con estas dos matrices yo puedo encontrar mi impedancia de Thevenin, que es la matriz determinante, mi matriz determinante que obtuve al principio, entre la matriz determinante de la malla 3. Al dividirla me da una impedancia de Thevenin equivalente de 14.01 con un ángulo de 10.07. ¿Okay? El voltaje de Thevenin, como dijimos anteriormente, iba a ser la corriente 2 multiplicada por 8. Al multiplicar esta corriente de 10.60 por con un ángulo de menos 33.27 por la resistencia de 8, que es esta que yo tengo aquí, que como está en paralelo con esta resistencia de 10, ¿sí? Tiene el mismo voltaje, por lo tanto el voltaje de la que yo obtenga de en la resistencia 8 va a ser el mismo voltaje que en la resistencia 10, lo cual sería el voltaje en el punto A y el punto B, que es el voltaje equivalente de Thevenin. ¿Okay?
esto me da un voltaje de 84.8 con un ángulo de menos 33.27 volts. Y por último, para encontrar la corriente I3, es el voltaje de Thevenin entre la impedancia de Thevenin, que es la que yo obtuve anteriormente, de 23.92 con un ángulo de 5.87 grados. Y aplico lo que viene siendo la ley de Ohm, lo que me da una corriente de 3.54 con un ángulo de 39.14 amperes. De esta manera ya obtuvimos las corrientes de las tres mallas. Y estos son los temas que se ven en esta unidad, en la unidad 5. Estuvimos analizando los circuitos acoplados magnéticamente. Vimos un circuito acoplado únicamente de forma magnética, sin acoplamiento eléctrico. Un circuito analizado con acoplamiento magnético y acoplamiento eléctrico. Y otro utilizando el teorema de Thevenin. Entonces hasta aquí lo que viene siendo esta quinta unidad. Realmente ya son unidades muy cortas. Y ya les estaré subiendo los ejercicios que hay que hacer para la clase.